No le dé tanto cuidado. ¿Qué pasó? Le voy a pedir a La judía. mi amada hablar por ella. Gracias, Señor Dios. Oh Señor Dios, te presentamos esta noche, Señor Dios, de una manera muy especial, porque se abre una nueva temporada de otro nuevo reto de 20 predicadores diferentes en 20 noches diferentes. Yo te pido que de una manera muy especial tú bendiga a cada uno de los pasos, no solamente a mi novia, sino que cada uno que viene aquí se nos traiga una palabra fresca al pueblo. De esa manera muy especial también te pido en esta hora que tú quites toda pasión humana de ella y que pase el carbón encendido por sus labios. Y que la palabra que ella traiga nos ministre a cada uno de nosotros y que toda interrupción que hay en la atmósfera sea quitada, que toda piedra de tropiezo del enemigo que se quiera levantar, todo espíritu de temor, todo espíritu inmundo que quiera interferir en este tiempo sea quitado, no solamente en este tiempo, sino en cada una de las 20 noches. Que cualquier situación que el enemigo quiera poner en cada uno de los predicadores sea quebrantada y echada al lugar de los abismos. Gracias, Señor Dios, por estos días, y te pido que bendiga a cada uno de los predicadores y que comamos cada día un manjar bueno y que sea de gracia y de bendición para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro pueblo. Amén. Amén. Gracias y paz, hermanos. Amén. Para mí es un gran gozo estar en la casa y llevar la palabra de Dios. Cuando el pastor me hablaba de esta prédica, yo la hacía muy lejos, muy distante. Sin embargo, me puse inmediatamente en oración y le pedí a Dios un tema para esta noche y que me indicara en su palabra en que me enfocara. Y a los 3 días, 4, Dios en la madrugada llevaba este tema a mí para la casa. Y es el éxito de la tentación en nuestra vida como cristianos. Hermanos, es un tema fuerte, pero si nos vamos a lo que estamos viviendo en la casa y si hacemos una compilación de las prédicas que Dios ha traído a través de invitados y del pastor, vemos que Dios quiere alinear a la iglesia. Y Dios me hablaba que quería alinear la iglesia porque Dios quiere cumplir su propósito en la casa. Pero ¿cómo va a cumplir su propósito si con nuestro comportamiento atrasamos el propósito de Dios? No tenemos el poder de alterar el propósito de Dios, pero sí tenemos el poder de retrasarlo. Y eso lo vemos, y Dios me daba esta palabra. Y yo le pedía confirmación a Dios por este tema, porque era un tema fuerte. Y a los 2 días, hermano, Dios me dio esto el domingo, el tema, y el miércoles Dios trajo una invitada, Raquel, si no me equivoco, de Puerto Rico. Y esta amada hablaba de cómo Dios enviaba una palabra de alineamiento a la casa y se enfocaba en Romanos 6, del 11 al 14. Y nos hablaba de la iniquidad en la iglesia. Ella daba su testimonio, cómo ella entraba en rebeldía. Muchas veces caminamos, hermanos, conforme a la voluntad de Dios en nuestros pensamientos, pero en otras cosas le fallamos. Y esta hermana hablaba de esto. Y ella entró en iniquidad, manejándose bien como cristiana en otros aspectos. Y Dios me daba confirmación, porque me hablaba también de tentación. Dios hablaba a través de ella de tentación. Hermanos, y cuando vino también el predicador de Colombia y nos hablaba de blindaje en la casa, hermanos, no me hablaba literalmente de tentación, pero me hablaba de alineamiento. Dios estaba hablando de alineamiento para esta casa. Si no estamos alineados, vamos a tener un vendaje, vamos a tener un blindaje. Y Dios me indicaba hablar de la palabra. Vamos a dirigirnos a Jueces. Me hablaba de Sansón. Es una historia que todos conocemos. Y vamos a leer en Jueces 13, del 1 al 5. Vamos a empezar, vamos a leer varios fragmentos de Jueces y así sucesivamente. Cuando lo tengan, Jueces 13, del 1 al 5. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Aquí vemos, hermanos, muy marcado, y vamos a continuar. 13 en el 24, verso 24. Y leemos: y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Y continuamos en el capítulo 14. Descendió Sansón a Timar, y vio a Timar a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timar una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Vemos en esta palabra, hermanos, que Dios, desde antes de la concepción de Sansón, tenía un propósito con este hombre, y Dios se lo reveló a sus padres. Y vemos cómo Dios aquí, vemos cómo Sansón camina en ese tenor, camina en ese sentir de Jehová, y camina en su propósito. Muchas veces, miren cómo sus padres se sorprendieron: ¿por qué una mujer de los filisteos? Si hay otras opciones, puedes elegir. Muchas veces Dios nos envía a un lugar, y humanamente y en nuestra propia sabiduría decimos: pero Dios, es en peligro y voy a estar en riesgo. Y usted no confía en Dios, sino que decide caminar conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Si Dios le está diciendo vaya, hermano, Dios lo va a bendecir. Y Dios trataba esto de propósito mucho. Sí, Dios me daba el tema, el éxito de la tentación en nuestra vida como cristiano, pero Dios me hacía mucho énfasis en este tema de propósito. Y ayer en el retiro veíamos cómo Dios hablaba de presencia a través de la hermana, pero también hablaba de propósito. Y hermanos, ustedes me ven aquí predicando, pero yo le corría a esto más que un ciclista. Predicar para mí, testificar, era algo que yo le corría. Yo le decía a Dios: yo hago todo. En la iglesia que yo me congregaba, porque en la que crecí era muy pequeña, llegaba a hacer dramas, cosas así, pero ya en la que me congregaba en Santo Domingo, siendo ya más madura, yo participaba, vamos a decir, en dirigir algunos cultos de jóvenes, funcionar como mujer, me encantaba, y diseñar algunos folletos e invitaciones, y para mí yo estaba perfecta. Y yo le decía a Dios: excelente, no quiero ir, no es que, y me gustaba evangelizar, hermanos, pero predicar desde esta plataforma. Y yo estaba en rebeldía, hermanos, porque somos hijos de Dios y nuestra obligación es llevar la palabra. Porque Dios dice en Romanos 10:17 que la fe entra por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y yo me estaba negando a esto. Sí, yo decía: bueno, Dios, tú reparte tus dones como tú quieres. Yo predicar, no, Señor. Y le corría esto bastante, hermanos. Y hace semanas, bueno, una semana, yo le contaba de mi testimonio, de cómo yo fui entrando en desobediencia por poner mi carrera en una alta estima. Y hermanos, Dios trataba conmigo esto, porque hubieron muchos profetas que me hablaban de esto: Dios te quiere predicando.
Y ayer, con la hermana que predicaba, me ministraba lo mismo a través de ella, y me lo decía. Y yo le corría esto terrible, y Dios me llevaba a un testimonio. En la iglesia donde yo me congregaba, cada domingo de cada mes se le daba oportunidad a los hermanos para llevar su testimonio. Y yo nunca me paraba, pero hubo un domingo que yo sentí que Dios quería que yo fuera a testificar, pero yo no lo hice, hermano. Resulta que un maestro de mi universidad, su hija, tuvo un episodio de salud muy parecido a algo que me pasó a mí a los 12 años. Y esta joven estaba postrada en cama, y yo le hablaba a mi maestro, una persona totalmente católico, de lo que Dios hizo en mi vida a esa edad, y fue exactamente lo que le había pasado a su hija, pero su hija estaba en cama, hermano, y su hija iba a una operación súper arriesgada. Entonces, yo le decía, cuando yo me enteré de esto, y llegué el domingo a la iglesia, yo sentía decirle a los hermanos lo que Dios había hecho en mí, a través de ese testimonio, hermanos, y yo estaba siendo mezquina, porque usted no sabe. Por eso me encanta cuando aquí dicen dar por gracia lo que por gracia has recibido. Yo estaba siendo mezquina porque yo no sabía a quién Dios quería bendecir con ese testimonio. Y hermanos, muchas veces nos aferramos a esa sabiduría y nos imponemos bastante. Y me ministraba mucho una palabra que traía el hermano colombiano, y era que él decía, y el pastor lo repitió mucho, hacemos muchas cosas buenas, pero que no están aprobadas. No dejan de ser buenas, pero no están aprobadas. Y lo que yo hacía no era malo en la iglesia, pero Dios tenía otro propósito conmigo. Y ese propósito yo lo estaba retrasando, hermanos. Mire, ese testimonio era fuerte porque cuando yo tenía 12 años, yo estaba una mañana en mi casa, en la cocina, fregando, y resulta que llamo a mi hermana, pero la voz no me sale. Y luego vuelvo y la llamo y la voz no me sale. Entonces yo me dirijo hacia mi hermana y mis primas y le hago entender que no tengo voz. Y era terrible, hermanos, yo con 12 años. Y empezaba a sentir algo en mi brazo. Y yo soy una persona muy callada, pero con mi familia suelo ser muy bromista y me encantaba imitar personas. Y cuando yo iba con esta situación donde mis primas y mis hermanas, pequeñas como yo también, pensaban que era una broma, hermanos, y yo no podía hablar. Y llegué en un punto de tanta desesperación que me puse a llorar, y mi prima más pequeña sí me entendió y se dirigió hacia donde mi tía abuela. Vivía muy cerca de nosotros y con ella estaba mi madre. Y eso fue tremendo, hermanos, porque fue una experiencia que me costó mucho superar con 12 años. Y yo perdí mi voz y perdí la movilidad de este brazo. En ese momento lo estaba perdiendo. Y cuando me dirijo hacia donde mi abuela, porque mi primita estaba durando mucho, cuando yo llegaba donde mi abuela, ya yo tenía todo esto sin fuerza, totalmente paralizado. Y mi abuela, no sé cómo, bueno, ella dijo que era una parálisis. Me toma, me suben al carro y vamos acá a la clínica Arache. Y cuando ya yo llego a la Arache, yo tengo la mitad de mi cuerpo sin movilidad y sin voz. Me hacen unas pruebas, pero no entienden lo que me estaba pasando en ese momento. Y vamos a San Pedro. Cuando llego a San Pedro, tengo recuerdos borrosos, pero tampoco sabía. Y de ahí nos vamos a Santo Domingo. Muchos de ustedes conocen a mi madre, saben la madurez espiritual de esta mujer. Y no sé cuál era su madurez espiritual en ese entonces, cuando yo tenía 12 años. Pero mi madre, dentro de su desesperación, yo no la vi que oró por mí en ese instante. Y bueno, puede ser entendible, porque usted ver a su hijo sin hablar, con 12 años, sin poder moverse, usted dice, se me va. O sea, es comprensible. Y cuando vamos camino a Santo Domingo, llaman a mami y yo escucho que le dicen, ora por ella y pídele, o sea, como que arregle mi situación con Cristo si no estoy bien. Es como si yo me estuviera muriendo y yo en mi mente, pero yo estoy viva aún. Y mami oraba por mí y me decía eso, hermanos. Y hermanos, en el trayecto, yo no sé si yo perdí el conocimiento o si yo me dormí,
Pero yo llegué a Santo Domingo y cuando yo desperté en la clínica, después de esa oración, yo podía hablar y yo podía mover mi cuerpo, hermanos, para la gloria de Dios. Hermanos, y me hicieron una serie de estudios, pasé 2 semanas en esos estudios y todo salió negativo, hermanos. Y Dios me movía a dar ese testimonio ese domingo, hermanos, porque la hija de mi maestro estaba en cama y iba a ser dirigida a una cirugía muy arriesgada. Dios me libró de esto a mis 12 años. Hermanos, y fue muy fuerte para mí porque pasaba el año y yo me despertaba a veces cuando me daban calambres, porque esto comenzó como un calambre, y yo hacía mímicas de voz para verificar que no era el mismo episodio. Pero para la gloria de Dios, Dios me salvó. Pero yo estaba, hermanos, retrasando el propósito de Dios en mi vida. Yo no sabía ese día a quién Dios le quería hablar. Y yo no hablé, hermanos. Y yo le mencionaba hace una semana cómo yo fui entrando a desobediencia. Y si hablamos de propósito, vemos cómo este hombre fue caminando, Sansón, en el propósito de Dios. Y cómo la presencia de Dios iba con él. Sí, él no podía revelar que su fuerza estaba en el cabello. Su fuerza estaba en Dios. Pero no podía desobedecer a Dios en esto. Es como vemos en Eva, no podía comer la fruta prohibida, pero fue seducida y cambió su propósito, el propósito que Dios tenía en su vida, hermanos. Y aquí lo vemos en Sansón y vamos a seguir más adelante. ¿Qué le quiero decir con esto? Y es que muchas veces ese retraso del propósito de Dios nos afecta, hermanos. Nos afecta porque si usted ve, yo estaba retrasando el propósito de Dios en mi vida y fue entrando en esa desobediencia. Yo puse mi carrera, sí, en una alta estima, pero ¿por qué lo puse? Porque yo no estaba caminando alineada a Dios. Y si usted no está caminando alineada a Dios, usted va a ir de error en error. Y yo llegué a la iglesia, hermanos, y le platicaba hace unos días que yo permanecía como una visita cuando Dios no me quería como una visita. Hermanos, y según yo fui alineándome al propósito de Dios y entrando en obediencia, Dios trataba conmigo, hermanos. Yo me sentaba en esa silla y yo me veía predicando. Y yo le decía a Dios, no, está bien, yo sirvo y funciono en muchas otras cosas. Y cuando el pastor me habla de la prédica, todavía no estaba tan... Pero Dios iba obrando en mí, hermanos, y iba hablando y tratando en mí. Cuando usted realmente, porque una cosa es usted decir, haz tu voluntad, Dios, en mí, pero si usted no se maneja en ese sentir, en ese tenor, entonces no se va a cumplir. Porque primero la proposición está en su corazón. Y esto no se trata, y es hermoso que siempre se dice en la iglesia, esto se trata de Cristo. Esto no se trata de lo que usted quiere. Yo no quería predicar, pero Dios sí tenía ese propósito en mí. Y quizás no es que tenga que tener algo especial para predicar, es que como hijos somos llamados a llevar la palabra y a testificar lo que Dios ha hecho en nosotros, porque podemos bendecir a otro. Si usted retiene eso, entonces usted no bendice, pero mucho menos será bendecido. Yo le decía, yo siempre le pedía a Dios madurez espiritual, y Dios trataba conmigo en estos días, ¿qué tú hacías para esa madurez espiritual? Yo no me movía para yo obtener esa madurez espiritual. Y quizás, hermano, usted me ve aquí dando una palabra de Dios, pero cuando usted sea usado por el Espíritu Santo y cuando usted se sienta confiado, busque más de Dios y aférrese más de Dios, porque es ahí donde somos atacados. Usted ve grandes predicadores y ven cómo Dios lo usa, y al tiempo usted ve que caen en un pecado profundo, y usted dice, pero ¿cómo esa persona que Dios utilizó para bendecirme ahora está en pecado? Es porque debemos vivir una búsqueda constante. Usted sabe que yo me aferraba mucho a que yo crecí en el Evangelio, y Dios trataba conmigo en estos días. Esto no se trata del tiempo que usted tenga, se trata de los frutos que usted dé. Okay. Dios trataba conmigo en que usted puede tener 20 años y una persona puede tener 2 meses, pero si esa persona busca a Dios constantemente, realmente dará los frutos que usted en 20 años no habrá de dar. Y eso me pasaba a mí, hermanos, eso me pasaba a mí, y Dios trataba esto conmigo. Entonces, volvemos a Sansón. Hablamos de cómo este hombre de Dios caminaba
en el propósito de Dios y en lo que Dios dispuso para su vida. Entonces, más adelante vamos a seguir leyendo en Jueces también, 16, ya vamos. Sí, vamos a leer en 16:4. 16:4 hasta el 5. Amén. Y leemos. Vemos cómo Sansón se maneja en el propósito de Dios y cómo la presencia de Dios va con él. Ahora vemos lo que pasa en su vida. Y la palabra de Dios dice así. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Hermano, vemos cómo Sansón se maneja en una voluntad de Dios y camina bajo la voluntad de Dios. Pero aquí vemos cómo cae. Lo primero es que se enamora. Y si seguimos adelante leyendo, porque todos conocemos esta historia, vemos cómo esta mujer, en una manera de persecución, intenta varias veces obtener la información de dónde surgía, o la revelación de dónde surgía la fuerza de Sansón. Y muchas veces, hermanos, confiamos en nuestra propia sabiduría y tenemos esa Dalila. Es muy importante. ¿Cómo se lo explico? Muchas veces no caminamos bajo la voluntad de Dios y nos adentramos a un territorio donde no nos conviene entrar. Todos tenemos debilidades porque tenemos esta carne, pero cada quien tiene una debilidad en específico. Por eso me gozaba, porque el pastor hablaba el miércoles, estamos tratando Romanos 1:22 y en el 23 en adelante, el pastor nos hablaba de cómo Dios entregó al hombre en sus propias concupiscencias por manejarse en su propia sabiduría. Entonces, hermanos, aquí vemos a Sansón. Sansón entra en una relación con Dalila y esta mujer lo persigue y empieza esta serie de persecución. Muchas veces nos adentramos ahí sin la voluntad de Dios a un territorio, hermanos, y esta mujer ataca a Sansón y vemos cómo al final llega a seducir a Sansón y a llegar a la tentación. Dios me ha hablado de este orden: seducción, tentación, pecado, iniquidad. Y si usted se fija, fue un proceso de seducción el de Sansón. Vemos en Eva también, fue un proceso de seducción, fue persuadida, cayó en tentación, entró en pecado. Y esto pasó con Sansón. Esta persecución lo hizo caer y realmente cayó. Y vamos al verso 20, 16-20, donde dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Esa fue la última persecución. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué pasa, hermanos? Y Dios trataba con esto en la hermana ayer. Si usted no va con la presencia de Dios, mire, muchas veces es que si confiamos en nuestra propia sabiduría nos va a ir mal. Si a usted Dios no lo envió ahí, no entre. Porque si entra, usted va a ir desarmado, porque no va a ir con la presencia de Dios, no va a ir con la cobertura. Cuando estamos alineados a Dios, Dios nos da la cobertura y nos da la fortaleza, sea donde sea. Porque si vamos atrás, cuando yo le hablaba de que Sansón le pidió a sus padres involucrarse con una mujer de los filisteos, Sansón fue cubierto porque iba bajo la voluntad de Dios. Cuando Sansón entra con Dalila, ya estaba en un proceso de seducción hasta que llegó a ser seducido y entra en la tentación y por tanto entra en pecado. Cuando entra en pecado, vemos cómo Dios se apartó de él, por lo tanto se apartó su fuerza.
Es lo mismo, hermanos, tenemos que identificar cuál es esa Dalila que nos quiere seducir. ¿Qué pasa? Yo le hablaba al principio de propósito. Cuando atrasamos el propósito de Dios en nuestra vida, nos desalineamos, salimos del alineamiento de Dios, del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, se arman brechas en nuestra vida y nos convertimos en presa fácil, porque no estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Y esto pasó con este hombre, se dejó seducir hasta llegar al punto donde entró en desobediencia. Y le hablaba del orden que Dios me daba de seducción, tentación y pecado. Somos seducidos. Si nos dejamos seducidos, Dios dice en 1 Corintios 10:13 que Él es tan fiel que permite que la tentación que llegue a nosotros nos sobrepase nuestra capacidad. Porque con el hecho de la tentación, Él nos da la salida para que podamos soportar. Mira, hermano, las tentaciones siempre van a estar presentes porque estamos en un estuche de pecado. Este cuerpo ama el mal y siempre van a estar presentes, pero si estamos, hermanos, en una búsqueda constante y alineado al propósito de Dios en nuestra vida y en obediencia, entonces vamos a tener la fuerza, porque la palabra de Dios es verdad. Y Dios nos dice que nos da la salida y nos da la fuerza. Si usted cae en tentación, revísese que usted no estaba caminando alineado a Dios. Y yo se lo puedo decir desde experiencia. Yo he sabido estar fortalecida en Dios y sobrepasar esa tentación, como también estar débil y caer en la misma. Y eso vemos cómo este hombre cae, hermanos, en esta tentación y cómo Dios se aparta. Y vamos al verso 25. Y aconteció que cuando sintieron, esto ya es cuando los filisteos tienen en mano, en su poder a Sansón, y en el verso 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Cuando nosotros salimos, hermanos, de la voluntad de Dios y nos manejamos en nuestra propia sabiduría, entonces somos el enemigo, somos el juguete del enemigo. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted no camina bajo la voluntad de Dios, usted se va a entrar a un territorio sin la presencia de Dios. Y entonces ahí será atacado. Y la tentación que se presente lo va a seducir, va a caer en pecado. Y Dios hablaba a través del pastor el miércoles que cuando caemos en una tentación y entramos en el pecado, pagamos la consecuencia. Y sí, pagamos ese cuadrante y servimos de bendición para otros, porque le testificamos eso que pasamos y Dios se glorifica en nuestra vida, hermanos. Pero si estamos unidos a la voluntad de Dios, hermanos, no caemos en esa tentación. Y Dios se glorifica en nuestra vida sin necesidad de que tengamos que pagar esa consecuencia por haber pecado. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo Sansón estaba en el poder de los filisteos. Y pasamos al verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y se cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos, y tomada la casa de su padre, y tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó Israel 20 años. Hermanos, vemos que la desobediencia de Sansón y haber caído en pecado, sí, él buscó a Dios y buscó la misericordia de Dios, y Dios le recobró su fuerza, pero pagó su desobediencia con la muerte. Ustedes ven, hermano, muchas personas de Cristo que entran en una iniquidad, en una determinada iniquidad, y Dios prefiere llevárselo para que no se pierda.
Porque el primer propósito de Dios es que seamos salvos, independientemente del otro propósito que Dios, o de los propósitos que Dios quiere en nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, alinearnos, y por eso Dios quiere alinear la iglesia para cumplir su propósito. No que me alinee yo, no que se alinee el hermano de al lado, que se alinee la iglesia, porque somos un cuerpo. Y Dios tiene grandes propósitos, hermanos. Y si usted se pone a analizar en los videos que están de cómo Dios ha hablado y está hablando en esta iglesia, hermanos, no estamos tomando la Santa Cena. Dios está alineando esta iglesia y estamos en esa reforma, y en ese sentir debemos manejarnos en una búsqueda constante de Dios, porque esto no se trata de lo que usted quiere, se trata de Cristo, hermano, y de manejarnos en la voluntad y bajo la voluntad de Dios. Y con esta palabra, hermanos, lo quiero dejar, y es que busquemos constantemente, no importa cómo Dios se manifieste hoy en su vida, búsquelo constantemente, porque no sabemos cómo el día que Dios va a venir, porque va a venir como ladrón en la noche. Y si usted no se ajusta a la voluntad de Dios, y si usted no se mantiene una búsqueda constante de Dios, en cualquier momento se puede abrir una brecha, y por esa brecha podemos caer. Por eso no podemos permitir el éxito de la tentación en nuestra vida como cristianos, porque en esa identidad debemos caminar como hijos de Dios y como cristianos. Y con esta palabra, hermanos, lo dejo para que Dios haga eco en nuestros corazones, y para que esto sea de bendición para la iglesia, y Dios continúe alineando la casa del Padre. Hermanos, gracias y paz, y que Dios continúe en ustedes.